Hola, mi nombre es Anabel Belaus. Y mi nombre es Estefanía Caicedo. Hoy vamos a contarles algunos aspectos centrales de la guía número 3 sobre redacción y comunicación científica. Esta guía se elaboró en el año 2018 y va a estar disponible en ABP para que puedan trabajarla con cada uno y cada una de sus docentes conforme el cronograma establecido. En esta guía, entonces, vamos a trabajar 4 aspectos centrales y básicos, ¿no? El primer punto tiene que ver con la importancia de saber comunicar. En segundo lugar, vamos a hablar acerca del proceso de la comunicación para finalizar con recomendaciones y sugerencias acerca del uso no sexista del lenguaje y algunas herramientas útiles y básicas para comunicar y para poder hacer uso de ellas en la elaboración del proyecto de investigación que tienen que desarrollar a lo largo de todo el año. Sobre el primer punto, es necesario decir en principio y como primera medida que comunicar es poner en común, es poder poner en común con otras personas pensamientos, experiencias, información y sentimientos. Esto va a hacer que la comunicación sea un proceso bidireccional, es decir, que va a haber alguien que comunique el mensaje y alguien que reciba esa información y por tanto lo interprete según su también manera de pensar, de sentir, de actuar, y por lo tanto va a imprimirle significados y sentidos a eso que recibe. Es por esto que la comunicación, para poder ser efectiva, tiene que cumplir con algunas pautas, como el hecho de ser clara, de ser específica y de ser coherente. Por eso es importante al momento de comunicar conocer a quién voy a destinar el mensaje, a quién se lo voy a dirigir, cuáles van a ser los objetivos de lo que voy a comunicar, mediante qué formato o qué medios voy a usar para comunicar y finalmente cuál va a ser el impacto que va a tener esa comunicación en un contexto sociopolítico y cultural determinado. Es por eso que poder comunicar efectivamente o de manera eficaz, ¿no?, van a requerir siempre de un entrenamiento, de práctica, de desarrollar habilidades específicas, que en parte es lo que vamos a tratar de hacer con esta guía, ¿no? Poner en práctica algunas redacción que ustedes están acostumbrados y que durante, digamos, sus años de escolaridad las han usado, pero es necesario como volver a refrescarlas. Entonces, la idea y el objetivo también de esta guía es entrenar eso. También la idea de que aprendan a comunicar tiene que ver con que comunicar implica tomar decisiones, y estas decisiones, ¿sí?, van a ser de formato y de contenido. Uno tiene que saber qué va a decir, desde dónde va a decir, cómo lo va a decir, y por lo tanto, comunicar no solo va a implicar decisiones operativas, ¿no?, como estas que acabo de mencionarles, sino que también va a tener implicancias a nivel social y político. También es importante contarles un poco acerca de por qué es importante comunicar o saber comunicar o entrenar estas competencias y habilidades como estudiantes de psicología. Primero, porque la mayoría de las actividades de un psicólogo o una psicóloga implican el uso de competencias de comunicación, escritas, orales, audiovisuales, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la elaboración de diagnósticos, en los análisis institucionales, en los informes que muchas veces van a tener que realizar, en los proyectos de investigación que realicen, en los proyectos de tesis o de prácticas supervisadas que vayan a desarrollar más adelante. Todos requieren el uso y entrenamiento de competencias de comunicación. También es importante porque promueve el intercambio no solamente entre colegas, sino también hacia afuera de la comunidad psicológica, con lo cual nos ayuda al intercambio, al entendimiento, a poder llegar a consensos, ¿no? Y esto va a favorecer no solo la producción de conocimientos al interior de la disciplina, sino también va a permitir el crecimiento disciplinar, el crecimiento de nuestra ciencia.
Ahora bien, cuando comunicamos específicamente en ciencia o cuando realizamos una comunicación científica, es importante comunicar porque nuestro producto comunicacional va a cerrar un círculo de esta producción científica, ¿no? De nada sirve que un investigador o investigadora desarrolle un estudio o una investigación y eso quede guardado en un cajón. O sea, la idea es que esa producción científica se dé a conocer, se publique, se comunique, ¿no? Que podamos transmitir a otras personas cuáles han sido las dificultades, qué cosas encontramos, qué cosas sugerimos mejorar en adelante. Entonces es un requisito ético en parte de la investigación también dar a conocer las cosas que estamos haciendo. Ahora, dentro de la comunicación científica, la manera de comunicar está regulada y está establecida la manera, los formatos y los estilos de esa comunicación por distintas organizaciones e instituciones que regulan la práctica, ¿no? Como por ejemplo las normas de la Asociación Americana de Psicología, que es algo que vamos a ver en esta guía a continuación. Estas normas pretenden no dictaminar porque sí, sino que de alguna manera van a permitir encontrar, como decíamos, un lenguaje común que facilite la transmisión y la comprensión dentro de la comunidad científica y va a permitir agilizar la búsqueda de consensos. Ahora que ya conversamos sobre la importancia de comunicar, vamos a pasar a hablar del proceso de comunicación en sí mismo. Y acá nos parece importante remarcar justamente la palabra proceso. Comunicar no es algo que ocurre de forma inmediata, sino que requiere justamente de un proceso, de ir cumpliendo ciertos pasos para lograr un producto comunicacional. Nosotros vamos a proponer 4 pasos, los vamos a plantear de forma lineal, pero como todo, los pasos son un recorte arbitrario y el orden no necesariamente se da de esa manera. A veces completamos un paso y nos damos cuenta que necesitamos volver a algún paso previo y así. Los pasos que vamos a proponer son enmarcar, revisar, planificar y textualizar. En el caso de enmarcar, refiere a ser conscientes de cuál es nuestro posicionamiento respecto al tema que vamos a trabajar. Esto tiene que ver con lo que hablaba Steffi respecto a que nuestras comunicaciones tienen efectos, ¿sí? Y esos efectos tienen mucho que ver con las decisiones que tomamos y es importante que esas decisiones reflejen nuestro posicionamiento y que realmente estemos comunicando desde el lugar que deseamos hacerlo. Esto toma especial relevancia teniendo en cuenta que se trata de un trabajo grupal. Puede ocurrir que los posicionamientos de las personas que integran el grupo no sean necesariamente iguales. Y en este sentido es importante poder ponerlas en común, explicitarlas y encontrar un posicionamiento que represente al grupo, aunque no necesariamente represente a cada una de las individualidades. Pero como grupo tienen que generar un producto comunicacional y es importante que tengan ustedes en claro desde dónde están haciendo esa comunicación. La apoliticidad es una ilusión. Incluso quienes se dicen apolíticos están ejerciendo un posicionamiento político. Por eso es muy importante que seamos conscientes de eso y que lo podamos trabajar con nuestro grupo. Una vez que pudimos completar ese paso y tenemos en claro desde dónde estamos pensando nuestra comunicación, pasamos al paso de revisar. Revisar tiene que ver con, pensando desde ese lugar, desde ese enmarque, poder identificar cuáles son los elementos con los cuales contamos y los elementos que necesitamos para poder hacer esa comunicación. Elementos en términos teóricos, en términos empíricos de estudios realizados sobre el tema, en términos de ejemplos, de metáforas, de noticias publicadas en el diario, todos los elementos que nosotros consideremos que nos van a servir para transmitir el mensaje que queremos transmitir. En esta etapa es donde más fuerte se hace la búsqueda bibliográfica y el poder compartir y conversar en el grupo estos materiales que vamos encontrando. Incluir o excluir información no es ingenuo.
nuevamente, todo lo que hacemos es político, seamos conscientes de ello o no. Entonces lo ideal es que seamos conscientes y que todo lo que elijamos incluir en el texto, sepamos por qué lo estamos incluyendo, a qué sentidos, a qué construcciones aporta esa construcción. El siguiente paso es planificar. Esto ya tiene que ver con empezar a poner en orden nuestras ideas. Acá sirven estrategias como la lluvia de ideas o ir haciendo diagramas y bosquejos. Un consejo muy útil es el de hacer una estructura. Una estructura que nos permita tener en claro a todas las personas del grupo y además, sobre todo al momento de sentarse a escribir, cuál es el orden que le queremos dar a las ideas y por qué. ¿Cuál es la conexión lógica entre esas ideas? Esto va a tener que ver con algo que vamos a hablar un poquito más adelante, que es la coherencia del texto. ¿Cuál es el hilo lógico que va uniendo y que nos va ayudando a pasar de una idea a otra? Una estructura que se usa mucho en el ámbito académico es partir de lo general e ir reduciendo y pasando a lo más particular. El orden de los factores sí altera el producto. Una vez más, les invitamos a pensar por qué estarían planteando de esa forma la estructura, animarse a probar otras y elegir la que mejor represente el enmarque del grupo. Y por último, una vez que cumplimos todos esos pasos, ya estamos en condiciones de pasar al último, que es el de textualizar, que no quiere decir otra cosa más que poner en palabras, es decir, escribir. De nuevo puede pasar que empecemos a escribir al mismo tiempo que estamos realizando algunos de los pasos previos, pero hay un momento en el cual ya el foco y el fuerte es escribir. A veces pasa algo que es el bloqueo frente a la hoja en blanco. Para eso, un consejo es el uso de lo que se conoce como escritura automática. Esto quiere decir poner por un tiempo de lado todos los requerimientos formales y estéticos y simplemente escribir como sale. Escribir. Una vez que logramos poner las ideas en papel, entonces sí, volvemos a traer los requisitos formales, los requisitos de estilo y empezamos a corregir, acortamos las oraciones, cambiamos las cosas de lugar de forma que se pueda entender lo que estamos tratando de transmitir. El lenguaje deja huella. Lo que decimos puede invisibilizar otras experiencias o realidades.